Dios le bendiga de manera maravillosa. Que disfrutemos este tiempo especial, único, que cada vez nos está concediendo nuestro Dios. Vayamos a la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuestro devocional lo titulamos La extraordinaria bendición de Dios para sus hijos. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios. En este momento estamos considerando como extraordinaria la bendición de Dios, algo que va más allá de nuestra capacidad de comprender y de abarcar, tanto conceptualmente como concretamente. Es que esa expresión es el sustantivo de un hecho. Con atención, la bendición son facultades, quiere decir potencial, autoridad, ingenio para vivir, para hacer las cosas. La bendición de Dios lleva implicada y contiene las facultades, las habilidades, la autoridad. La bendición de Dios contiene sabiduría, inteligencia espiritual y celestial. La bendición contiene poder. En ti y sobre ti está esa bendición. Si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tienes esa bendición de Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios. Tienes esa facultad, tienes habilidades que no has desarrollado ni al 10%. Tienes potencial para hacer la vida. Porque este libro glorioso lo dice. ¿Para qué les bendijo Dios? Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Esa bendición de Dios significa dos cosas. Todo lo que decía, la facultad, la habilidad, el potencial, el poder, la sabiduría, la inteligencia, el genio, para extender la naturaleza de Dios. El versículo 27 dice que nos hizo conforme a su imagen, según su semejanza. No se refiere, es obvio, a una semejanza o imagen física, material, sino a la sustancia de la divinidad. Por eso el apóstol Pedro dice que los creyentes en Jesucristo somos participantes de la naturaleza divina. Nosotros no somos ni dioses ni somos Dios, pero sí poseemos partículas divinas, poseemos ADN divino. Tan es así que todos lo sabemos, creo. Si no lo sabes tú, ahora es necesario que lo sepas. Los hombres de ciencia han descubierto que ningún ser humano tiene un ADN repetido de otro, ni mucho menos copia. No hay ADN duplicado. Es único, porque nos hizo el Todopoderoso. Entonces, el propósito de la bendición de Dios en nuestras vidas es extender su naturaleza, porque nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Y dice: reproduzcanse y multiplíquense. Extiéndanse con mi imagen y mi semejanza. Eso se logra a través de la procreación. Es obvio que tampoco Dios no le dijo: multiplíquense como sea, pobres, enfermos. No. Recuerden que el ser humano no había caído en pecado. La bendición de Dios consiste en eso, que reproduzcamos su naturaleza en la tierra. Que donde estemos
los demás vean a Dios, que nos vean y que viéndonos a nosotros, Dios sea manifestado a los demás. Esa es la bendición de Dios. La segunda manifestación de la bendición de Dios de Génesis 1:28 consiste, además de reproducirnos y extender la naturaleza divina, las propiedades con las que Dios nos dotó. Eso es la bendición. A eso se refiere cuando dice, y los bendijo Dios. Es decir, las capacidades y las propiedades con la misma esencia divina para crear y desarrollar ideas, conceptos, conocimiento, pero también desarrollar planes, diseños y luego crearlos. El propósito de esta palabra es que te despiertes con la bendición de Dios sobre tu vida. Una persona bendecida como tú, como yo, no debe decir no puedo. No debe decir soy inútil, soy torpe. No, tenemos de sobra, estimados, la bendición de Dios. Lo que pasa es que tengo que corregir esto de veras. Tenemos que corregir. Tienes que tirar a los desechos esa idea de que las bendiciones son cosas y que las cosas son bendiciones. No, las cosas solo son eso, son creaciones humanas. Un carro es una cosa, una creación humana. El mismo dinero es una creación humana, no es bendición, es provisión. La bendición es eso que hemos dicho. Facultades, capacidad creadora, poder, genio, sabiduría, inteligencia espiritual y celestial, divina, para poder crear, para poder impulsar proyectos, ideas, para que podamos llevarlas a cabo, para desarrollar ciencia. ¿Acaso no te has dado cuenta la evidencia tan grande que tenemos del cumplimiento de esta bendición de Dios hoy con el despliegue tan amplio, tan vasto de la tecnología desarrollada por el hombre? Esas creaciones que nos dejan deslumbrados. No se me ocurre admirar al hombre, se me ocurre alabar y admirar al que hizo al hombre y nos dio esas capacidades extraordinarias. Por eso recuerda, la palabra de hoy es la bendición extraordinaria de Dios para sus hijos. Gran parte de esa bendición de Génesis 1:28 se perdió por el pecado de la primera civilización humana, siendo actores Adán y Eva. Pero Jesucristo vino. Dios se hizo hombre, se hizo humano, se hizo carne para venir a restaurarnos hacia esa bendición. Les comparto 3 citas de la Escritura donde se nos dice que en Cristo Jesús somos nueva creación. Y por lo tanto, si somos nueva creación, recuperamos mucho de la bendición de Génesis 1:28. En Gálatas 6:15 nos dice que somos hechos nueva creación por Cristo Jesús. En Efesios 2:10 dice la Escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. También en 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús vino para recrearnos, para que naciéramos de nuevo, y naciendo nuevo, siendo hechos nuevamente, recuperemos mucho de Génesis 1:28. Tengo que ser reiterativo y decir, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, nacido, recreado y recreada en Cristo Jesús, eres bendecido, eres bendecida. No solo considérate, es que lo eres. Sé bendecido, porque el Dios que te hizo te bendijo en Cristo Jesús. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces no puedes considerarte menos, no puedes considerarte impotente, inútil, en desgracia, derrotado, fracasada. Eres bendecida, eres bendecido. Decláralo ahí, decláralo. Yo no te escucho, pero el que te bendijo te escucha. Y más que el que te bendijo, más de alguien
debe escucharlo. El mismo diablo debe escucharlo. Quizás personas que te adversan deben escucharla. Soy bendecido, soy bendecida. Yo soy un bendecido. Entiende que no me refiero a cosas materiales. Pues sí, también Dios nos bendice con ello, pero somos bendecidos con todo lo que hemos aprendido y comprendido de lo que eso significa. Tenemos que orar para terminar. Señor, gracias por bendecirnos. Cada uno de tus hijos y tus hijas ahora puede decir, soy bendecido, soy bendecida. Estoy llena de la bendición de Dios, pueden decir tus hijos y tus hijas ahora, Señor. Yo lo digo, Señor. Gracias por bendecirme tanto. Gracias, mi Dios. Gracias por bendecir a tus hijos y a tus hijas que hoy han tenido esta bendición tan grande de escuchar de nuevo, de recordar que según Génesis 1:28 dice tu palabra y los bendijo Dios. Tus hijos están bendecidos y bendecidas y te agradecemos, Dios. Y vamos a vivir el resto de nuestra vida bendecidos, porque en Jesucristo, Padre, tú nos has recreado, nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.